Bueno, bienvenido otra vez a la Iglesia El Centro del Señor, donde predicamos, enseñamos y proclamamos que la Biblia es la palabra de Dios. Y también queremos felicitar a todos los padres. Esta semana estamos celebrando el Día de los Padres. Y también queríamos pedir un favor de todos los que están escuchando estos mensajes. Los invitamos en sus comentarios si nos pueden enviar un saludo, claro, y dejarnos saber desde dónde están, desde dónde están mirando este video. Así sabemos dónde se encuentran. Entonces, que Dios me lo bendiga, que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una de las bendiciones más grandes para un padre cristiano es para ver sus hijos sirviendo al Señor. Y aquí tenemos dos jóvenes que no solamente han recibido a Cristo en su corazón, pero ahora lo están sirviendo como cantaron en ese corito. Bueno, otra vez damos el bienvenido y felicitamos a todos los padres en este día que celebramos el Día de los Padres. Los invito esta semana, yo sé que por las últimas semanas hemos hablado y predicado del libro o la carta de primero de Pedro, pero esta semana les llama la atención el Evangelio de San Juan, y vamos a estar en el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, y en el capítulo 4 nos vamos a enfocar en los versículos 46 al 54 de Juan 4, y le quiero hablar sobre este tema de lecciones que podemos aprender de un padre preocupado. Lecciones que podemos aprender de un padre preocupado. Entonces estamos en Juan, capítulo 4, versículo 46 al 54. Y se lo voy a leer. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey,
cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos saliendo a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Padre, en tus manos entrego este mensaje. Yo pido, oh Dios, que todos oyentes, padres, madres, jóvenes, solteros, todos, pongan atención a la palabra de Dios y que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos oyentes. Y que sea derramado con mí para yo poder recibir su unción. Yo pido, Dios, solamente que me use y que usted reciba la gloria y la honra. Que sea levantado Jesús el Señor para que todos sean centrados en Él y solamente en Él. Él quien murió en la cruz por nuestros pecados. Él quien resucitó de los muertos al tercer día. Él quien ha vencido este mundo y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único Salvador. Él es el único camino al Padre. Y mi esperanza es que no solamente sean bendecidos los padres en este día por medio de este mensaje, pero cualquier oyente. Tal vez hay una persona sin propósito, sin esperanza, desesperado, y tal vez en este día lleguen a oír de Jesucristo, el Salvador, y depositan su fe en Él. Todo otra vez, Padre, sea para tu honra y gloria. Amén. Entonces, le voy a hablar esta semana acerca de algunas lecciones que podemos aprender de un padre preocupado. Ahora, le hago una pregunta: ¿cuáles son las cosas que les preocupan a ustedes? A padres en particular, pero cualquier persona. Hay algunas cosas en este momento de lo cual caen muy pesados sobre tu corazón. Para algunas personas tal vez es economía, trabajo, tal vez salud, tal vez la situación en general, económica, política, o tal vez hay alguna lucha en su vida espiritual. Bueno, en este pasaje que estudiamos hoy podemos reconocer un padre bien preocupado. Ahora, yo les invito a notar qué hizo él con esa preocupación. Algunas personas, por ejemplo, andan bien preocupados, pero siempre andan bien preocupados. Nunca llegan a actuar para tratar de reconocer algo o arreglar algo o tomar alguna acción. Pero este padre hizo algo acerca de esta gran preocupación. Ya pueden notar por medio de la lectura que estaba bien preocupado porque su hijo estaba enfermo al punto de muerte. Y nota este padre que hizo. Ahora, le quiero llamar la atención acerca de 3 cosas que con la ayuda del Señor podemos aprender esta semana por medio del estudio de este pasaje bíblico de la palabra de Dios. Y primeramente, con este padre preocupado, él tenía una gran responsabilidad y actuó sobre ella. Le llamo la atención a estos versículos 46 al 49. Y primeramente, él era reconocido dónde fue. Y por medio de reconocer dónde fue este padre, sabemos que él actuó sobre esta gran responsabilidad. ¿Dónde fue él? Bueno, él fue a donde estaba el Señor Jesucristo. Él fue al Señor. Él no fue a buscar ayuda en ningún otro lugar. Él fue al lugar donde él reconoció que sí iba a recibir lo que necesitaba. Iba a recibir ese alivio.
iba a recibir esa esperanza sobre esta gran preocupación que tenía para este hijo, tan grave al punto de muerte. Lo dice en el versículo 47 de este padre. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. ¿A dónde? Vino a Cristo. Él vino a Jesucristo. ¿Reconocen algo? ¿Entienden algo? Este hombre es un oficial de un rey. Eso significa que era una persona de, llamaremos importancia política. Y normalmente personas en esa posición, ellos tienen muchos ayudantes, muchos siervos. Él pudiera haber enviado un siervo, un empleado de él, con un mensaje a Jesús. Pero este padre mismo tomó sobre él, reconociendo su gran responsabilidad, no solamente para su hijo y su familia, pero su responsabilidad ante Dios, que él fue directamente al Señor. Él mismo. No pidió nadie más hacerlo por él. Él lo hizo. Y podemos aprender algo, mis padres, en este día, que tenemos que ir al Señor. Y no solamente para los padres, pero para todos que están oyendo este mensaje. ¿Dónde es donde necesitamos ir? Al Señor. Y voy a añadir una cosa más. No solamente ir a Él cuando tenemos preocupaciones, pero ir a Él constantemente. En los tiempos buenos, con los tiempos malos. Pero este padre, lo importante es, Él tomó su responsabilidad como la cabeza y el líder espiritual de su hogar. Muchos padres son muy responsables. Y ellos cuidan su familia, van a su trabajo cada día, cuando reciben su pago al fin de la semana o cada 2 semanas o al fin del mes, ellos toman esa responsabilidad de pagar la renta, pagar la luz, pagar por la comida, lo que sea. Pagar por la ropa de sus hijos, cualquier materiales escolares, cualquier necesidad. Son responsables. Pero otra gran responsabilidad que todo padre tiene, todo padre, es ante Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que el padre ha sido llamado por Dios. Y esto es muy importante entender porque Dios, hay un solo Dios. El único Dios, el Dios viviente. Y Él es el creador de todo. Y no solamente es el creador de las cosas materiales que tenemos alrededor de nosotros, del mundo, los animales, el cielo, los árboles. Él es el creador de la familia, creador del hombre, de la mujer. La primera cosa que hizo el Señor después de la creación de Adán y Eva en el huerto de Adán tuvieron una ceremonia de casamiento. Y la primera cosa que estableció el Señor después de los 6 días de la creación fue la familia, fue el matrimonio. Esto es algo de suma importancia al Señor. Y era tomado a los padres, ha llamado a todos padres, ser la cabeza de su hogar y el líder espiritual de su hogar. Este padre reconoció esa gran responsabilidad. ¿Y qué hizo? Él fue a Jesucristo. Entonces, podemos reconocer que Él actuó sobre esta gran responsabilidad por medio de reconociendo por dónde fue. También podemos reconocerlo por medio de su oración. ¿Qué hizo Él cuando llegó a Cristo? Si seguimos leyendo el versículo 47, dice, le rogó. ¿Le rogó qué? Le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Él habló con el Señor. Y eso es la oración. Tal vez algunos no reconocen esa realidad cuando leen estos versículos, porque puede ser que tenemos esta idea en nuestra cabeza para orar hay que tal vez juntar sus manos, hay que hacer algunas señales, hay que decir algunas palabras en particulares, y todo eso es bien bonito, y si puede hacerlo, perfecto, gloria a Dios. Pero reconocer algo, básicamente la oración es hablar con el Señor. Y este hombre le rogó. Es para decir que esta oración lo llamaremos una oración muy intensivo, muy intenso. Este hombre entendía, su única esperanza era el Señor Jesucristo. Y esto era tan fuerte en su ser, esto era una parte de su ADN, podemos decir, de su creencia, que él no solamente pidió un favor del Señor, le rogó.
Esto me recuerda de algo que nos enseña el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que se encuentre en Mateo capítulo 7, versículo 7, hablando de la oración. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En tantas palabras, podemos decir que creemos en Dios, pero tenemos que actuar en esa creencia. Tenemos que actuar sobre esa fe. Y a veces es muy sano cuando buscamos el rostro de Dios, cuando lo buscamos en la oración, tocar esa puerta. Tú sabes, yo he visitado personas a veces y he llegado a tocar la puerta de su casa. Y a veces he encontrado personas ocupados, tal vez en la cocina o en otra parte de su casa, y no me pueden oír. Entonces lo que he hecho yo es no solamente tocar, pero regreso y toco un poco más fuerte, y un poco más fuerte, y un poco más fuerte, hasta que por fin me oyen y abren la puerta. No es que el Señor no nos puede oír. Él no necesita apoyo para escuchar bien las personas. Pero a veces nosotros solamente tenemos que mostrar que estamos serios. Y no solamente decir, yo creo en Dios, yo creo en milagros, yo creo en la Biblia. Tenemos que mostrarlo, tenemos que actuar. Y este hombre, con toda su fuerza, todo lo que tenía, rogó al Señor y pidió al Señor. Y notan que su oración fue específica. Tú sabes, es bonito siempre decir palabras hermosas cuando estamos orando a Dios. Pero este señor tenía esta necesidad, estaba bien preocupado. Y él dijo, Señor, venga a mi casa, sana a mi hijo. Fue directo su oración, fue específico su oración. Este hombre tomó su responsabilidad, gran responsabilidad, como esa cabeza de la casa, de la familia, ese líder espiritual. Y fue reconocido por esta oración de este hombre. Tú sabes, el bienestar de nuestros hijos, de estas familias, de estos matrimonios, depende de las oraciones de padres. Puedo decir de padres preocupados. Padre, la cosa más fuerte que usted puede hacer es no solamente mostrar delante de tus hijos y de tu esposa tu fe y tu amor y tu dedicación al Señor, pero también orar. No solamente por ellos, orar con ellos. Mostrarle que tu fe es mucho más que solamente aparecer en una iglesia los domingos, una vez a la semana. Hágalo cada día. Cada día. Y yo creo que podemos estar de acuerdo en algo, que este mundo no está mejorando. Y este mundo está poniendo mucha presión sobre nuestros hijos. Este mundo quiere cambiar la cultura. Si usted es una familia cristiana, este mundo desea que tus hijos buscan otras cosas en vez de Jesucristo. Entonces hoy más que nunca necesitamos estos padres preocupados. Necesitamos esos padres que van a Cristo Jesús. Necesitamos esos padres que ruegan al Señor en oración. Y eso fue lo que este hombre hizo, este padre preocupado. Entonces, mira, muchos hombres han mostrado que pueden tener hijos, pero es otra cosa ser un padre. Y es otra cosa más ser un padre cristiano, un padre preocupado por sus hijos. Hay que actuar sobre eso, mi hermano, en este día. Entonces este hombre tenía esta gran responsabilidad y actuó sobre ella. Pero la otra lección que podemos aprender en este día, por medio de este padre preocupado, es que él reconoció lo que tenía que hacer y actuó sobre él. Fíjate aquí, dos cosas que él hizo en este próximo versículo 50. Él escuchó la palabra de Dios y obedeció la palabra de Dios. Déme leérselo otra vez, versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Dos cosas otra vez. Escuchó la palabra de Dios. Fue muy atento a lo que le dijo Jesús. Y es muy importante reconocer algo. La primera parte de este versículo 50 dice, Jesús le dijo. Jesús habló. Recuérdense de algo. Jesús, el Señor Jesucristo, Él es Dios. Dios se hizo carne. Dios nos visitó hace como 2000 años. Dios habitó entre nosotros. Dios se hizo un hombre. Él experimentó con todo
que nosotros experimentamos. Él experimentó con hambre, cansancio, sueño, tentación. La palabra de Dios nos dijo que fue tentado, pero nunca pecó. Entonces, Él entiende lo que significa ser un ser humano. Algunas personas piden, ¿por qué Dios no nos visita? Él nos visitó. Él estuvo aquí con nosotros. Y lamentablemente, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo lo recibimos? Por la mayor parte no lo recibieron. Lo crucificaron. Pero Dios no quedó muerto. Resucitó al tercer día. Pero la cosa importante reconocer es cuando Jesús habla, habla Dios. Entonces este padre preocupado, él entendía lo que tenía que hacer y actuó. Cristo habló. Y fíjate la palabra del Señor, de Dios. Ve, tu hijo vive. ¿Tú sabes qué? Él escuchó. Y eso era suficiente para ese padre. Si se recuerde, el Señor, cuando Él primero llegó a Él y pidió que haga algo, en el versículo 48, Jesús le dijo, si no veréis señales y prodigios, no creéis. En tantas palabras dice, algunas personas necesitan ver algo, una señal, un milagro, para poder creer en Dios. Yo creo con todo mi corazón que el Señor hace milagros. Yo lo he visto, yo lo he experimentado. Cada vez que una persona deposita su fe en Jesucristo, es un gran milagro de Dios. Es el Espíritu Santo obrando en el corazón de una persona que estaba muerto espiritualmente y le ha dado vida para ello poder reconocer que Jesucristo murió por sus pecados, que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, y hasta reciben la fe por medio del Espíritu de Dios para depositar su fe en Cristo y ser salvo. Eso es un milagro. La vida dado a uno que estaba muerto y otros milagros. En este momento estamos orando por muchas personas que están bien enfermos. Yo creo con todo mi corazón, si es la voluntad de Dios, Él va a sanar a esas personas. Yo lo he visto, Él lo ha hecho y ha hecho mucho más milagros. Pero la fe de este hombre era tal que él, en escuchar la palabra de Dios, eso era suficiente. Y eso es muy importante, padres, tener esa fe para escuchar la palabra de Dios. Escuchar significa que no solamente oímos lo que dicen cuando alguien haga lectura de la Biblia o predicación, enseñanza de la Biblia, pero lo creemos. Lo depositamos en nuestro corazón. Y este hombre escuchó la palabra de Dios. Este padre preocupado. Esos son los tipos de padre que necesitamos. Padres que escuchen la palabra de Dios. Padres que leen la palabra de Dios. Padres, unas cosas más hermosas que usted puede hacer para tu familia es sus hijos ver a usted estudiando y leyendo la palabra de Dios en tu hogar. No solamente llegar a la iglesia, no solamente encender la televisión o mirarlo en el Facebook, pero usted mismo abrir la palabra de Dios y tus hijos verlo para reconocer dónde se encuentran sus prioridades, padres. Pero no solamente escuchó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios. Dice otra vez, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso significa que verdaderamente creyó. Es muy fácil decir yo creo, pero es otra cosa ver tu fe en acción. Y este hombre creyó. Y tú sabes, eso es la fe. La fe verdaderamente se ve por medio de las acciones de las personas. Lo interesante es, hablamos mucho del amor de Dios. Esa palabra, cuando hablamos del amor de Dios, la palabra amor es traducida una palabra griega, agape. Y eso es un verbo. Y si reconocen algo acerca de la gramática, si una palabra es un verbo, significa que es una palabra de acción. Y Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es acción. Cristo no solamente dice que te ama. Dios Padre no solamente que te dice que te ama, pero Él lo mostró porque Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Es acción y así debe de ser nuestra fe. No solamente yo creo en Dios, pero va a ser obvio cuando estudien nuestra vida. Cuando tus hijos estudien tu vida, sin usted decir ni una palabra, ellos pueden saber ya que usted es verdaderamente un hombre de fe.
que usted verdaderamente no solamente cree en Dios, pero usted sirve a Dios, es un siervo del Señor Jesucristo. Este hombre escuchó la palabra del Señor Jesucristo, creyó la palabra del Señor Jesucristo y lo tomó en acción, se fue. El Señor le dijo, vete a tu casa, tu hijo está sano. Y eso era suficiente para este hombre. No necesitaba nada, no necesitaba una señal. Solamente se fue a su casa y mostró por medio de su acción su fe. Él reconocía lo que tenía que hacer y actuó sobre él. Santiago 1:22 nos dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y si lee el resto de ese versículo, si solamente es uno de esos oidores, dice, engañándonos a vosotros mismos. Entonces la palabra de Dios hasta nos enseña eso, padres. No solamente escuchar la palabra, pero hacerla, vivirla. Y eso fue exactamente lo que este padre hizo. Entonces hemos aprendido dos lecciones hasta este momento de este padre preocupado. Primeramente, que tenía esta gran responsabilidad y actuó sobre ella. También podemos reconocer que él reconoció lo que tenía que hacer y actuó sobre él. Pero la tercera lección de lo cual quiero que aprendan en este día es que este padre experimentó lo que puede suceder cuando realmente confiamos en Jesucristo. La vida de un cristiano, padre o madre, joven, adulto, es esto. No solamente creer, pero vivir la palabra de Dios, experimentar qué bueno es el Señor, con la gracia y misericordia del Señor. No solamente en ese momento que uno deposita su fe en Jesucristo, pero todos los días de tu vida. ¿Sabe? Estamos animados porque estamos haciendo planes ya para regresar a tener reuniones como antes, después de esta cuarentena. Muchas iglesias, ya algunos han empezado, algunos están planificando, porque podemos tener iglesia otra vez, podemos reunirnos otra vez, pero te digo de algo, usted puede experimentar con la iglesia cada día. Usted puede tener tu propio servicio de alabanza y adoración en tu vida diaria y puede experimentar cuando usted verdaderamente, realmente confía en Jesucristo. Nota lo que pasó. Él llegó a entender realmente que Jesús es el Señor. Fíjate, él regresó a su casa, versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos saliendo a recibirle, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 les dejó la fiebre. El padre entonces entendió que esa era la hora en que Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive, tu hijo está sanado. ¿Qué pasó? Este padre pudo experimentar con el poder de Dios. ¿Pueden imaginar esa escena? Él está regresando a su hogar y sus siervos parece como lo estaban esperando a la entrada de su casa, de su palacio, donde sea que vivía. Y ya lo miraban en una distancia. Y no esperaban, no podían esperar para darle las nuevas. Y salieron para recibirlo, para dejarle saber esta gran obra de Dios, este gran milagro del Señor. Y el Señor no estuvo ahí, solamente con el poder de su palabra fue sanado el hijo de ese siervo del rey. Y dice que él entendió algo. Él entendió que Jesús es quien él dice que es. Si usted estudia la Biblia, el Señor Jesucristo nos dice muchas cosas. Pero básicamente nos dice que Él es el Hijo unigénito de Dios. Y que Él vino aquí a la tierra para mostrarnos algo. Mostrarnos solamente Dios, pero mostrarnos como un hombre, una mujer, un joven puede vivir una vida de obediencia para el Señor. Y Él mostró su amor para nosotros. Podríamos haber dicho, sí, Dios te ama. Pero Dios
quiere estar asegurado, que nosotros estamos asegurados de que Él es Dios y que Él sí nos ama, que Él sí es misericordioso y también que el pecado es algo que Él toma en serio, porque Él mostró su amor en morir por nosotros en la cruz. Y Él mostró que Él sí es un Dios justo. Hay una ley, la ley de Dios. Esa es la ley que sobrepasa toda ley en este mundo. El Creador nos ha dicho algunas cosas y que Él espera de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él es santo, Él es perfecto. Y Él no puede aceptar el pecado. Si lo hiciera, dejaría de ser Dios. Pero Él también reconoce nuestras debilidades y que nosotros sí caemos en pecado, caemos en tentación. Por eso Él pagó por nuestros pecados. Si usted es honesto con sí mismo, usted va a reconocer que es pecador. Usted va a reconocer que tal vez no lo entiendo totalmente, pero sí hay un Dios. Y ese Dios sí es justo. Y yo voy a ser castigado por cosas que yo he hecho. Si somos honestos uno con el otro, eso es lo que todos sabemos, básicamente en la más profundidad de nuestro corazón. ¿Sabe qué? Así es. Pero este Dios se hizo un hombre y este Dios Él mismo pagó por tus pecados. Y Él es Dios, Él es el Señor. Y este hombre reconoció eso. Este hombre entendió que Jesucristo es verdaderamente quien dice que es. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es la vida y la resurrección. Él es el pan de la vida. Es el fuente de la vida. Él es el que sostiene todo en su mano en este momento. Él es el creador. Él es el juez. Él es el salvador. Y este hombre entendió eso. También entendió su necesidad de estar totalmente dedicado al Señor. Totalmente entregado a Él. Porque dice en el versículo 53, después que el Padre entonces entendió, si sigue leyendo, creyó Él con toda su familia. No solamente creyó en decir, yo creo en Dios. Si sigue leyendo el libro de Santiago, lo cité más temprano, él dice luego en el capítulo 2 que los demonios creen también. Entonces solamente decir que yo creo en Dios, eso no significa nada. Cuando dice que él creyó con todo su corazón. Era una fe fuerte, una fe fuertísima. ¿Has visto en concreto cuando ya está bien, se seca y está establecido? Trata de romper eso con tu mano. Con la excepción que es Superman, ¿quién más? El Incredible Hulk, pendiente de tu punto de vista. No lo va a poder hacer. Así es la fe de este hombre. Y padres, quiero que ustedes noten algo. El ejemplo que encontramos aquí dice que el padre primero creyó, luego toda su casa, luego toda su familia. Lamentablemente a veces hay familias en las cuales solamente la madre y los hijos sirven al Señor y son cristianos. Pero a veces son los padres también. Y cuando es así, eso es algo poderoso. Porque esos padres toman en serio esa gran responsabilidad de ser la cabeza y el líder espiritual de su hogar. Y no solamente depositan su fe en Jesucristo, pero muestran a su familia, a sus hijos, a su esposa, qué significa ser un hombre de Dios. Yo creo que este padre lo hizo. Y lo hizo de tal manera que él no tuvo que esforzar a su familia a hacerlo. Su familia creyó porque miraron la fe de ese hombre y reconocieron algo muy importante. Si así es para mi esposo, si así es para mi padre, eso significa algo. Padres, ustedes tienen una tremenda responsabilidad. Este es un año de una elección y muchas personas están depositando su fe en estos líderes políticos. Pero te digo ahora algo muy importante. Si estudiamos bien la economía de Dios, donde debemos de depositar la esperanza son en padres cristianos, padres piadosos, padres preocupados, no solamente por el trabajo, el dinero, pagar los biles,
Padres que siguen a Jesucristo. Padres que muestren a sus esposas el amor de Dios. Muestren a sus hijos el amor de Dios. Muestren a su familia fe y dedicación al Señor Jesucristo. Eso es más poderoso que cualquier político, cualquier elección, cualquier ejército. Es fe en el Señor Jesucristo. Él murió por el mundo. Él pagó el pecado de todos. Él pagó la deuda de cada hombre, cada mujer, cada joven tiene con Dios cuando Él murió en la cruz. Y no quedó muerto, resucitó. ¿Sabe qué? Es un momento real que Dios Padre aceptó ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Y era perfecto porque nunca había pecado. Nunca pecó. Aunque Él fue tentado, nunca pecó. Y ahora, como dice la palabra de Dios, todo aquel que cree en Él no se pierde, tiene vida eterna. Entonces, padres, les animo a seguir el ejemplo de este padre preocupado. Que este padre, él tenía esa gran responsabilidad y actuó sobre ella. Este padre entendió lo que él tenía que hacer y actuó sobre esto. Y por fin este padre experimentó lo que puede suceder cuando realmente confiamos en Jesucristo. Les animo en este día, Padre. Si no lo ha hecho, usted está ahí a la mera orilla de experimentar con la bendición más grande que usted va a reconocer en toda tu vida. Que usted va a hacer la fuente de bendición más grande para tus hijos y tu esposa, para tu familia. Tal vez hasta para tus padres, tus hermanos, tus primos, tus tíos y tus tías. Dedicarse al Señor Jesucristo. Si nunca he hecho esto, reconocer algo. Todos somos pecadores. Y reconocer otra cosa. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Arrepentirse, como nos enseña el apóstol Pedro en su gran predicación, su primera predicación en capítulo 2 de Hechos. Dijo a ese pueblo, hay que arrepentirse, hay que creer. Y después mostrar tu creencia en Jesucristo. Depositar tu fe en Él y mostrarlo, ser bautizado. ¿Y sabe qué? Dios te va a salvar. No solamente que te salva, recibe el Espíritu Santo de Dios. Y ahora usted va a poder vivir por el Señor Jesucristo, con el poder de Dios y el apoyo de Dios. Padre, en tus manos entrego este tiempo, otra vez. Yo pido por todos los padres, Padre, que usted bendiga a cada uno. Los padres, como las madres hoy en día, tienen una gran carga, porque esta cultura busca solamente dividir familias, cambiar la definición de qué es un matrimonio, cuáles son las responsabilidades de padres, de madres. Quieren separar los padres de sus hijos, quieren dividir familias. Yo pido por estos padres, como estas madres, que usted los bendiga y los fortalezca. Si hay alguno que está ahí en precipicio de desesperación, que pueden escuchar tu palabra y pueden escuchar, si le llega el Espíritu de Dios, que ellos pueden tener esperanza, pueden tener perdón, pueden tener vida eterna y pueden tener el poder de Dios para no solamente vivir por Él, que eso es lo que jóvenes necesitan de padres entregados totalmente a Cristo Jesús, pero también experimentar con tu poder y tu presencia en su vida. Y pueden reconocer el poder de Dios, el Señor Jesucristo en este día. Yo pido por cualquier persona, si están escuchando este mensaje y tal vez han llegado a ese momento que pueden seguir a Cristo o no, que reconocen, si tienen convicción de sus pecados, es Dios mismo tocando la puerta, invitándonos a salir de su vida de pecado y entrar a la vida en Jesucristo, el Señor. Amén. Dios me lo bendiga.